Y vamos a dar comienzo en este momento a nuestra primera sesión de formación, que es justamente, tercera sesión de formación, que es justamente la espiritualidad de Cristo Rey, la ascensión y algunas líneas de la dimensión apostólica que esta celebración nos permite vivir. Entonces, ¿qué es la fiesta de la ascensión de Jesús? Sabemos por los evangelios que después de resucitado, Jesucristo se estuvo apareciendo a sus apóstoles durante 40 días y que en esos 40 días les enseñaba cosas, los consolaba, les abría el entendimiento y les abría el corazón. Inmediatamente los días después de Pascua tenemos la aparición de Jesús a las mujeres al lado del sepulcro. Tenemos una aparición de Jesús a Pedro que se cuenta en los evangelios, pero de la cual no sabemos nada, solamente es como que esa frase. Tenemos la aparición de Jesús a los apóstoles reunidos, excepto Tomás, que estaba lejos, la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Todo eso surge en el contexto de la Pascua, pero no son las únicas apariciones. Los mismos evangelios van señalando que Jesucristo tuvo otras y les iba enseñando algunas cosas. En los evangelios de estos días, previos a la fiesta de la Ascensión, estamos proclamando el Evangelio según San Juan, en donde Jesús constantemente les está diciendo: yo les enseño estas cosas, pero todavía no me van a entender completamente. Cuando venga el Espíritu de mi Padre, lo van a entender mejor. Y sobre eso está, digamos, el conjunto del Evangelio. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba Jesús entre la resurrección y la ascensión? Creo que una clave muy importante de esas cosas la tenemos al final del Evangelio según San Lucas, particularmente en el capítulo 24. El capítulo 24 se habla después de la resurrección, que es lo que ocurre. Entonces está el tema del sepulcro vacío, cuando los ángeles se les aparecen a las mujeres, Pedro ante el sepulcro, el famoso pasaje de los discípulos de Maús, cuando se le aparece a los apóstoles, y ahí cuando se le aparece a los apóstoles, Jesús les enseña algunas cosas. Básicamente, ¿qué es lo que les dice? Les muestra que lo que ocurrió en la pasión y en la muerte, incluida la resurrección, estaba contemplada por la ley de Moisés, por los salmos y por los profetas. Entonces, tenemos acá un resumen de todo el Antiguo Testamento. Tenemos la ley en cuanto a alianza, tenemos los salmos como exponente de todos los libros sapienciales y tenemos a los profetas en cuanto a exposición a esas personas que exhortaban a vivir en la fidelidad a la alianza y en la sabiduría de la vida en fidelidad a esta alianza con Dios. Es decir, Jesucristo les quiere mostrar que lo que ocurrió no fue por accidente, que lo que ocurrió no fue una casualidad y pues pasó y medio el arreglo. No, él desde el momento de su encarnación estaba comenzando a vivir una serie de eventos que iban a culminar en su pasión, en su muerte y resurrección. Todavía más, cuando Jesús va de camino a Jerusalén, o sea, él sabía perfectamente lo que ahí le iba a esperar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Es uno muy, muy, muy concreto. Jesús lo que está queriendo enseñarle a sus apóstoles es que Él se encarnó por ellos, que Él padeció por ellos, que Él murió por ellos, que Él resucita por ellos. Es decir, la obra de la salvación es algo que Él ha elegido realizar en obediencia a la voluntad del Padre para bien de toda la humanidad, particularmente de la iglesia que Él ha fundado. Ese es como el mensaje central. Ahora también le va diciendo: miren, yo le entiendo muchas cosas, yo le estoy enseñando muchas cosas que todavía no entienden. Cuando venga el Espíritu Santo lo van a entender mejor.
y para eso está después la conmemoración de la fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés. Pero mientras tanto, entre, eh, eh, entre la resurrección y Pentecostés hay una serie de enseñanzas y se da la ascensión de Jesús. ¿Qué significa entonces esto de la ascensión? En primer lugar, que Cristo viene a completar la obra de la salvación. Esto es el primer punto muy importante. ¿Qué es la ascensión del Jesús? ¿Era realmente necesaria? Por supuesto que era necesaria. Así como el Padre envía a su Hijo a encarnarse por nosotros, Jesucristo regresa al Padre después de haber pasado por el camino de la cruz, completando la obra de la salvación. Y aquel que es el verbo de Dios, enviado por el Padre, entra al mundo encarnándose, regresa después de su pasión, muerte y resurrección al Padre con la humanidad que ha asumido. Es decir, en la ascensión de Jesús se cumple el último misterio de salvación de Jesús en esta tierra para acompañarnos ahora en un nuevo modo de existencia. Pero cosa curiosa, Jesucristo vuelve al Padre, habiendo cumplido su misión, vamos a decir así, no vuelve con las manos vacías, vuelve con toda la humanidad que Él ha asumido. Jesucristo asciende en cuerpo y alma a los cielos porque Él es Dios, porque Él ha restaurado la humanidad y como marca de lo que había prometido en numerosas ocasiones, de que Él subiría a prepararnos unas moradas. Esto de que Él subiría al Padre, volvería al Padre para prepararnos unas moradas en el cielo, es parte de lo que está en el Evangelio según San Juan, que también hemos ido proclamando en estos días, y recapitula muy bien el sentido de la ascensión. Él vuelve al Padre, pero vuelve al Padre no para olvidarse por nosotros, sino para prepararnos esas habitaciones en las cuales nos estará esperando. Es decir, al volver Él al Padre con la humanidad asumida en sí mismo, en su propia naturaleza, lo que ocurre es que nos abre las puertas para que nosotros podamos participar de la vida de Dios. Voy dando estos lineamientos un poco rápido, pero a partir de acá vamos a ir trenzando todo el argumento teológico que implica el reinado, cómo la ascensión ilumina el reinado de Cristo y cómo la ascensión implica también la dimensión apostólica de la Iglesia y también configura nuestra esperanza cristiana. Ahora, antes de continuar, así como con tanto rollo, vamos directamente a los pasajes del Evangelio de Hechos de los Apóstoles y después de algunas oraciones que vamos a hacer el domingo durante la misa para ayudarnos a entender todo esto y después ir sacando las diversas aplicaciones. Entonces, el primer pasaje que vamos a tomar es uno muy cortito, San Lucas capítulo 24, versículos 50 a 53. Entonces, si alguien, o sea, si tiene Biblia, pueden irla consultando, si no, la vamos a proclamar acá, no se preocupen. Entonces, San Lucas, capítulo 24, versículo 50. Después de que Jesús les enseñó ciertas cosas y les promete la venida del Espíritu Santo, los sacó hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Estos míseros 3 versículos tienen una densidad teológica impresionante. Son como esos limones de taquería de los cuales uno no espera nada, pero te rinden un montón. Así.
esa misma calidad tiene. Entonces, primero, ¿qué cosas les vamos a prestar atención de esto? Eh, los llevó hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Entonces, primera cuestión, Cristo bendice. En muy pocos lugares del Evangelio está así puesto, ¿no? Explícitamente que Cristo bendecía. ¿Por qué? ¿Quién es el que bendice a otro? Bueno, acá se ve en este acto de Jesús que Él es verdaderamente Dios, que Él puede bendecir porque actúa en nombre del Padre, que Él puede bendecir porque Él puede santificar y que al final esta bendición tiene como una especie de reminiscencia a los días de la creación. Después de que Dios ha creado, termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Ese y vio Dios que era bueno no dice propiamente hablando que es una bendición, eh, pero aunque no lo diga, digamos, con esos términos, es una bendición. Santo Tomás de Aquino enseña que las bendiciones son bidireccionales. Cuando va del hombre hacia Dios, una bendición es una acción de gracia, es un reconocimiento. O sea, al final, bendecir significa decir bien. Entonces, el decir bien del hombre respecto a Dios es agradecer. Pero el decir bien de Dios respecto a la creación es transformar la realidad. Teniendo presente esto, que es lo que significa una bendición, podemos realmente ver cómo cuando en los pasajes del Génesis en los que se relata la creación, los días de la creación, Dios crea, Dios con su palabra configura la realidad y terminando lo confirma, dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, podríamos decir, parafraseando un poco, y Dios bendijo eso que hizo. Ahora, la pasión, la muerte y la resurrección son la recreación por parte de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de toda la humanidad. La humanidad descendiente del antiguo Adán, herida por el pecado original, infiel a Dios, ha sido recreada en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección. Y Cristo, al culminar su obra, así como cuando el Padre culminaba los días de la creación, o sea, Cristo ve que es bueno, bendice y cierra su obra elevándose al cielo. La verdad es que es una cosa muy, muy bonita, muy fina. Entonces, este gesto de bendecir es Cristo que está cerrando su obra en el mundo, que consiste en la recreación de la humanidad y junto con la humanidad del mundo entero. Segundo pasaje se separa de ellos y es elevado al cielo. Eso, por favor, lo vamos a poner entre paréntesis porque sobre eso vamos a agregar otros textos, particularmente de el himno de San Pablo en la carta a los Filipenses. Por ahora vamos a decir de modo muy escueto, muy sintético, que este ser elevado al cielo, esta elevación de Cristo a los cielos, es el sentido pleno que tiene la cruz. Por eso, la visión de San Juan y de San Pablo también se encuentran aquí. San Juan ve en la cruz el madero glorioso desde el cual se conoce la auténtica y verdadera gloria de Dios. San Pablo ve en la cruz el instrumento de sacrificio, el instrumento redentor. No son cosas opuestas, son cosas complementarias. Y acá, en este pasaje,
se ilumina el auténtico sentido de la cruz, mostrando las dos cosas. La cruz, que es elevación de aquel que fue enviado por el Padre para salvarnos, termina siendo un signo de la auténtica elevación victoriosa de Cristo, que efectivamente nos ha salvado y ahora nos introduce con él a los cielos, porque se eleva con su humanidad. Entonces, si en la elevación de la cruz la divinidad de Cristo parece escondida y su gloria está ocultada tras la vergüenza, la elevación de la ascensión muestra que en la cruz Cristo nos ha conquistado, que esta conquista es permanente y que Él asume plenamente la humanidad para elevarla con Él al cielo. Tan es así que si en la cruz los únicos que pudieron permanecer firmes y fieles fueron San Juan y la Santísima Virgen María, los cuales ambos podían, podían conocer presente la divinidad de Cristo, aún escondida tras todo el horror de la pasión. En la elevación de Cristo, en la ascensión, su divinidad está tan marcada, que esto es lo que sigue, que ellos, los discípulos, los apóstoles, se postran y lo adoran. Es una cosa muy, muy bella, es decir, la ascensión de Cristo se convierte en uno de las expresiones, en uno de los signos más fuertes de su auténtica divinidad. Auténtica divinidad que no se separa de la humanidad, sino que la lleva consigo. La divinidad de Cristo ya no está oculta, se manifiesta plenamente. Y después viene como que la última partecita de este pedazo del Evangelio, que es, después de postrarse ante él, y lo adoraron, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Esto es como un poco extraño y hasta podría parecer contradictorio, porque, digamos, cuando uno es separado de un ser querido, pues no vuelve así precisamente alegre y feliz, ¿verdad? A ver, acá tenemos muchas mamás con sus hijos que viven fuera de casa. Entonces, pues, a ver, mamás, cuando sus hijos los van a visitar, las van a visitar y después se van, pues ninguna como que dice, ay, ya se fue, estoy todo contento y feliz. No, justo no. A lo mejor si se van por un ratito a la escuela, sí dicen, ay, qué bueno se fue, ahora puedo descansar un rato. Pero, pero no cuando sabemos que se van a ir y para ya no volver. O sea, hay tristeza, hay dolor, hay eh, como que una especie de sensación de vacío. Pero no ocurre esto con los apóstoles. Cristo se va y vuelven contentos. ¿Por qué? Porque que Cristo ascienda a los cielos no es dejar atrás a la humanidad, es hacerse presente en medio de los suyos de un modo distinto. Y hasta podríamos decir más pleno en ciertos sentidos. Ahora se vive plenamente aquello de en donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. ¿Por qué se vuelven alegres los apóstoles y alaban a Dios y están constantemente en el templo? Porque saben que Cristo no les fue arrebatado como pensaron que sí les fue arrebatado en la cruz, sino que Cristo, al estar con el Padre, está todavía más profundamente presente con ellos. Vamos a decirlo así, Cristo ya no está limitado por la corporalidad,
sino que al haber asumido la corporalidad y haberla elevado, haberla divinizado, está misteriosa, pero realmente más y mejor presente en medio de los suyos. ¿Quién diría que 3 versiculitos nos darían todo eso? Bueno, este es el primer pasaje a meditar sobre la ascensión. Vamos ahora al segundo, que es un poco la continuación en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y empieza desde el versículo 6. Consulta nomás así para que no se aburran de escuchar mi voz. ¿Alguien tiene su Biblia presente que quiera leer? Es Hechos 1:6. Correcto, del 6 al 11, inclusive. Ok. Ellos entonces, habiéndose reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino para Israel? Mas él respondió, no os corresponde conocer tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recibiréis, sí, potestad, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, fue elevado, viéndolo ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos. Y como ellos fijaron sus miradas en el cielo, mientras él se alejaba, he aquí que 2 varones vestidos de blanco se les habían puesto al lado, los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este Jesús que de en medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera en que lo habéis visto ir al cielo. ¿Hasta cuál era, perdón? Hasta ahí, perfecto, gracias Palabra Alejandro. de Dios. Te alabamos, Palabra Señor. de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, en este momento, esto es un relato complementario, pero en este segundo pasaje vamos a ir viendo un poquito más, un poquito más, un poquito más cómo está relacionada la ascensión de Cristo, su reinado y la dimensión apostólica, que era lo que quedamos que íbamos a ver en esta sesión. Entonces, básicamente lo mismo. Cristo está, los lleva, está por ascender, y la verdad vemos que por mucho que Cristo les haya enseñado por 40 días, lo baboso no se les quitaba mucho. O sea, seguían así como que preguntando cosas que no entendían bien o que no eran como muy pertinentes, la verdad. Entonces le pregunta, bueno, a ver, ya están, a ver, pero aún así en su pregunta se revela algo de lo que ellos estaban viendo. Es decir, ellos están con Cristo resucitado, Cristo va a volver al Padre, entonces sí es una pregunta como lógica eso de, ¿ahora vas a restablecer el reino de Israel? ¿Es este el momento en donde la alianza va a ser sellada con un pacto que jamás será removido? Y era lo que entendían, pero Cristo les queda claro y dice, miren, o sea, hay cosas que no les toca saber, pero además no están entendiendo bien. El Espíritu Santo les va a iluminar y les va a dar una fuerza, una potestad para ser mis testigos. A ver, si se dan cuenta bien, Jesucristo no les está, o sea, les está respondiendo algo que ni siquiera preguntaron, aparentemente. La restauración del reino de Dios tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en la historia, pero particularmente con la acción del Espíritu Santo en los apóstoles y la predicación evangélica que ellos realizarían. Primer punto, vamos a dejar el tintero, guárdenlo, en un ratito vamos a usar este hilo
para trenzar nuestro tejido. Siguiente punto, como que algo así parecido al maestro Yoda en Star Wars, casi Jesús dice, ya me cansé, ya me voy, no es cierto. Lo que hace Jesús es, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube los cubrió a sus ojos. Nuevamente el detalle de la divinidad. Y si al final del Evangelio de San Lucas había como que un saborcito en la bendición que nos recordaba al Génesis y por ende la recreación que Cristo hace del género humano, en este otro momento la presencia de la nube nos recuerda particularmente a la Shekinah, la presencia de Dios en medio del pueblo, y al mismo tiempo la guía por medio de la cual Dios acompañaba al pueblo escogido en los 40 días, en los 40 años, perdón, de peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida. Me explico. La nube es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento signo de la presencia de Dios, signo de la gloria de Dios. Ícono, más bien la palabra, pero bueno. La nube significa la gloria de Dios. ¿Dónde encontramos la nube? Bueno, a ver, en el Antiguo Testamento, en la tienda de la presencia, donde Moisés entraba y se reunía a hablar con Dios y su rostro salía glorificado, es decir, se lo tenía que cubrir de lo que brillaba. También cuando los judíos vagaban por el desierto, encontramos que se narra en el libro del Éxodo que durante la noche los acompañaba una columna de nube y por la mañana, durante el día, una nube, como la presencia de Dios que los está custodiando y acompañando en medio del Éxodo hacia la tierra prometida. La nube en el Nuevo Testamento no es excepción, también significa la presencia de Dios. Y particularmente pensemos en la transfiguración de Jesús. Los cubrió una nube desde la cual salió una voz que les dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Entonces, Cristo elevado al cielo y ocultado por la nube es de vuelta Cristo siendo entronizado en el reino que le corresponde, manifestando su gloria, pero también con ese misterio de acompañando a su pueblo en el peregrinar. ¿Ve? Y eso es solo un versículo. Solo es un detalle, podríamos seguir. Ahora, ¿qué es lo interesante de este segundo pasaje? Lo que pasa después. En el otro, dice, pues volvieron todos contentos y felices y adoraban a Dios en el templo. En este, como que San Lucas, que fue también el que escribió Hechos de los Apóstoles, abunda un poco más en detalle. ¿Por qué? Porque al final de su evangelio, San Lucas lo que le interesa es proclamar a Cristo. Pero en los Hechos de los Apóstoles lo que le interesa a San Lucas es mostrar la obra de Cristo en la iglesia. Entonces da más detalles sobre cómo el misterio de Cristo repercute en la iglesia. Y por eso agrega, y mientras estaban mirando fijamente el cielo, se le aparecen dos ángeles, bueno, dos hombres vestidos de blanco, en San Lucas esos son siempre ángeles, que les dicen, a ver, Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo han visto marchar. Pero esto también es un modo de decirles, vuelvan a Jerusalén, vuelvan a donde los mandó. Y se relaciona acá con lo que Jesús les había dicho antes. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Cuando les envíe el Espíritu Santo, les dará una fuerza, les dará una autoridad
que hará que ustedes sean mis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense cómo esto ya se empezó a proclamar desde el domingo pasado. De hecho, el domingo pasado la lectura de Hechos de los Apóstoles contaba cómo Felipe evangelizó Samaria y después fue Pedro a confirmarlos en la fe. Bueno, ¿por qué era tan importante esa lectura? O sea, ¿cuál era la relevancia? Que ya se está empezando a cumplir lo que Cristo prometió. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ascensión de Cristo, etcétera, etcétera? Que Cristo en su ascensión es glorificado, es entronizado, manifiesta plenamente su divinidad, pero le deja una misión a los apóstoles. Así como el Padre envía a Cristo al mundo y Cristo regresa al Padre en la ascensión, Cristo, antes de volver al Padre, envía a los suyos, y entonces se presupone lo mismo. Así como Él envía a los suyos tienen que volver a Él. Y poquito a poquito, en este sentido, nos vamos dando cuenta como la ascensión de Cristo habla todo de su divinidad, habla todo de su pasión, muerte y resurrección, habla todo sobre su identidad regia, pero al mismo tiempo, con la ascensión, hay una preparación para el envío que Cristo le va a hacer a su iglesia y que se va a manifestar en Pentecostés, y por ende de la responsabilidad que la iglesia tiene en el mundo hasta que Él regrese. Entonces esa llamada de atención de los dos ángeles a los apóstoles, ¿por qué se quedan mirando? Él va a volver. Es también un modo de decir, hagan lo que tienen que hacer porque Él va a volver. Él los ha enviado y Él vendrá como juez de vivos y muertos. Cumplan la misión durante el tiempo que Él les ha dado. ¿Cuál es la misión de Cristo en la iglesia? Ser sus testigos por todo el mundo. Tal es así que el resto del libro de Hechos de los Apóstoles no va a ir contando tanto las biografías de cada uno, sino más bien va a ir narrando, primero, cómo se van cumpliendo estas profecías de Cristo. Segundo, cómo es el camino por el cual cada uno de los personajes de Hechos de los Apóstoles se va identificando con Cristo desde el envío que Él les hace, pasando por su propia pasión y muerte hasta la configuración total con Cristo. Por eso tenemos a San Esteban, a San Pedro, a San Pablo, a San Felipe. Se fijan, la única historia así que medio que acaba es la de Esteban. Pero el resto de las historias, o sea, no cuentan cuando Pablo muere, no cuentan la crucifixión de Pedro, hasta dónde llega los Hechos de los Apóstoles, hasta que se ha demostrado que se ha cumplido las profecías en Cristo, tanto de lo que la iglesia tiene que hacer, como la configuración total que implica el ser testigos. Eso vamos a hablar más adelante en otra sesión, porque es mucho. Ustedes serán mis testigos, eso da para mucho. Pero bueno, ahora quedémonos con eso. El punto es, la ascensión de Cristo va acompañada con una misión de los apóstoles, misión para la cual todavía no están habilitados, necesitan recibir el Espíritu Santo, que a su vez Cristo mismo les va a enviar junto con el Padre, pero que sí implica hacerse responsable en el aquí y en el ahora en el que ellos quedan. Tal es así que después de eso empiezan a tomar decisiones. Sustituyen a Judas, permanecen unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y esperan el Espíritu Santo, y a partir de ahí empiezan a cumplir la misión que Cristo les dio. Acá se nos acaban de abrir dos líneas. Primero, se nos abre la fuerte línea de reflexión sobre la divinidad de Cristo, la entronización que implica la ascensión.
Y segunda, la responsabilidad que Cristo le deja a su iglesia antes de ascender a los cielos. Es decir, la dimensión evangelizadora, apostólica, o mejor aún, martirial, porque testigo es mártir en el evangelio, que Cristo le otorga a sus discípulos. ¿Por qué hablo de martirial y no de apostólica? Porque apostólico se puede entender en dos sentidos, en el sentido de ir a ser apostolado, pero también en el sentido de estar basados sobre el cimiento de los apóstoles. Podemos decir ahora que Cristo deja una misión apostólica en los dos sentidos, en el sentido de que se la da a sus apóstoles, que son columnas de la iglesia, y también en el sentido en el que los envía a ser testigos, pero justamente el envío que hace Cristo, basado sobre los apóstoles, que son las columnas de la iglesia, es el envío a ser mártires, es decir, el envío a ser testigos. El envío a confesar el nombre de Cristo por todo el mundo. Acá vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con la meditación de un par de textos que vamos a hacer ya del himno de la carta a los filipenses y después las oraciones que se van a hacer el domingo. Pero antes vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. Vi que Alejandro levantó la mano, Alejandro Velasco. ¿Todavía está presente la duda? Sí, padre, gracias. Ya que tocó el tema, siempre había tenido esta duda. Ahorita mencionó que no dice apóstoles porque se puede entender en dos sentidos. Y ahorita, bueno, que menciona que testigo en el evangelio es mártir. Que, o sea, el martirio siempre tiene un sentido de sufrimiento y de dar la vida por Cristo, o tiene otros sentidos. Esa es mi duda. Voy a responder muy puntualmente, aunque eso va a ser motivo de toda una plática de formación. Mártir significa testigo. Entonces, el testigo en el Evangelio y en el Nuevo Testamento es aquel que ha sido configurado con Cristo por obra del Espíritu Santo, de tal manera que reproduce en su propia vida la vida de Cristo. La plenitud del testimonio de Cristo se da en la entrega de la propia vida como Cristo la dio. Pero no todos los testigos de Cristo llegan al derramamiento de sangre, es decir, todos estamos llamados a ser testigos, entonces en sentido amplio todos estamos llamados a ser mártires, porque es el envío que Cristo ha hecho y nos ha habilitado para hacerlo por la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo y en nuestra confirmación, y los que somos sacerdotes además en nuestra ordenación sacerdotal. Pero y todos estamos llamados a dar testimonio pleno. Ahora, no todos, digamos, no todos llegan a las circunstancias de efectivamente entregar su vida. Ahora, ¿todo testimonio implica abrazar la cruz? Sí. Y qué bueno que hiciste esa pregunta, Alejandro, es lo que está veladamente señalado en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de proclamar. Porque esto que dicen los dos ángeles de este va a volver, es también un modo de decir, ustedes tienen, así como Cristo regresa a aquel que lo envió y el regreso al Padre pasa por el camino de la cruz, de un modo similar, Cristo nos ha enviado y Él va a volver, es decir, estamos llamados a regresar a Él como Cristo regresó al Padre. Y si Cristo regresó al Padre por el camino de la cruz, nosotros no podemos ser testigos ni regresar a Cristo si no es por el camino de la cruz. Y si la cruz implica que es el trono de Cristo, podemos decir que tampoco podemos seguir a Cristo Rey si no estamos dispuestos a seguirlo desde el instrumento por el cual
Él nos gobierna y Él manifiesta su potestad. Espero, Alejandro, que esto haya servido. Te di una respuesta un poco corta, pero también para conectar con todo lo que estamos meditando, porque además es muy pertinente. Sí, muchas gracias, padre. Perfecto. Bueno, hemos proclamado el final del Evangelio de San Lucas, hemos proclamado el inicio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir ahora a la carta de San Pablo a los Filipenses. En ese pasaje de la carta de San Pablo, del himno de San Pablo, de la carta de San Pablo a los Filipenses, hay un himno que parece ser el himno cristiano más antiguo que se conserva. Recordemos que dentro del Nuevo Testamento, en general, las cartas de San Pablo son lo más antiguo del Nuevo Testamento. Y en este pasaje de la carta a los Filipenses, San Pablo está citando un himno que ya todos conocían, que ya todos rezaban. Entonces, probablemente este sea uno de los himnos más bien, no probablemente, este es uno de los himnos más antiguos que conocemos del cristianismo y probablemente el más antiguo de todos, pero pues no sé, ¿verdad? Yo no me voy a atrever a decir algo que no me consta. Particularmente estamos hablando del himno que está en el capítulo 2, versículos 6 al 11. En otros momentos, no en las últimas preparaciones, pero ya hemos hecho una meditación sobre este himno. Entonces ahora voy a ser muy breve, muy conciso, pero acá vamos a mostrar cómo en el mismo himno que rezaban los cristianos y que San Pablo cita, está contemplada que la obra de Cristo comienza con su encarnación y se completa en su ascensión, y que su ascensión es su coronación gloriosa sobre toda la creación. Vamos a ver esto. El himno dice así: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Análisis rapidísimo de este himno. Primero, versículo 6. Cristo tiene, en griego dice, la forma de Dios, es decir, Cristo tiene la esencia de Dios. Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y a pesar de eso, oculta en su humanidad la gloria de su divinidad. Por eso dice, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, ahí estamos hablando de la encarnación. Cristo, que es el verbo de Dios que está con el Padre, oculta la gloria de su divinidad, asumiendo nuestra humanidad. Y dice, actuando como un hombre cualquiera, es decir, haciéndose semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, se rebajó hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Es decir, se rebajó lo más que podía. Hay dos cosas que dice Santo Tomás que busca la voluntad humana, muy fuertes y que le es muy difícil renunciar. Primero la vida, pero además de la vida, la buena fama, el honor. Y Cristo no solamente renuncia a la vida, renuncia incluso a morir con buena fama. Por eso este himno hace ese énfasis, se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Es decir, el himno marca un descenso muy, muy claro, ¿no? El verbo que está con Dios, el que es la luz, brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo reciben. Ahora, por haberse entregado a su pasión y a su muerte, Dios lo levanta. Ahí está la ascensión. Lo levantó sobre todo y le concede el nombre sobre todo nombre, es decir, lo levanta y, vamos a decir así, le devuelve esa dignidad que aparentemente estaba perdida.
lo coloca a su derecha. El nombre sobre todo nombre es una prerrogativa de Dios. Y lo pone tan a su derecha que el himno lo deja muy claro. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Es decir, este está por encima de todo. Este es rey de toda la creación. Y el nombre de Cristo Rey es Jesús el Cristo el Señor. Si nosotros queremos rastrear en el Nuevo Testamento cómo se le dice a Cristo Rey, no se utiliza propiamente la palabra Rey, se utiliza la palabra Señor, Kyrios. Entonces, el nombre, sobre todo el nombre desde la cual se conoce la majestad de Jesús, el nombre ante el cual todos se van a arrodillar reconociendo su majestad, su divinidad, es Jesús Christos Kyrios, Jesucristo el Señor. Nosotros en español unimos el nombre de Jesús y el nombre de Cristo y separamos el de Señor. Acá en el himno en griego están las tres palabras juntas. Jesús Christos Kyrios. Jesucristo Señor. O, como lo refraseamos en español, Señor Jesucristo. Ese es el, vamos a decirlo así, el modo bíblico de decir Cristo Rey. Señor Jesucristo. Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Y esto es proclamado por toda la creación. En el himno de la carta de San Pablo a los Corintios hay otro himno cristológico que habla de cómo Cristo es cabeza. Y acá es donde desarrollamos la segunda parte. Perdón, abordé como que muy sintéticamente el tema de cómo la ascensión muestra que Cristo es Rey, pero para unir los elementos. Primero, porque tiene la potestad de Dios y tanto se ve que en su gesto de bendición hay una recreación del género humano. Segundo, porque es elevado al trono de Dios y está sentado a la derecha del Padre. Tercero, porque es el gesto que completa y muestra el auténtico significado de la elevación en la cruz, que es su trono. Cuarto, porque se muestra en su ascensión su auténtico poder. Poder que se manifiesta de un modo judicial, poder que se manifiesta de un modo legislativo y poder que se manifiesta de un modo ejecutivo. Lo que en la Quas Primas se habla de que Cristo es rey por derecho de conquista, se manifiesta plenamente en la ascensión, porque en la ascensión Cristo es coronado, su conquista es manifestada ante toda la creación, de modo que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Por eso la ascensión de Cristo nos muestra y nos permite ver cómo Cristo es rey. No vamos a poder abordar ahora plenamente lo que esto significa para la dimensión apostólica de la espiritualidad de Cristo Rey, pero vamos a dibujar unas líneas con la esperanza de que en la próxima sesión podamos retomarlo. Y voy a señalar solamente esto. Cristo ingresa al cielo como cabeza del cuerpo que ha fundado en la tierra. Y si Cristo, nuestra cabeza, está ahí, nosotros estamos llamados a seguir a nuestra cabeza, pero también a completar su misión en el mundo. Guárdense, por favor, esos lineamientos, porque algo tienen que ver las cosas que vamos a meditar este domingo.
Se las voy a mencionar, no porque las podamos agotar ahora, porque de hecho ya estamos a punto de acabar nuestra formación, pero sí para que este domingo que vamos a meditar la ascensión del Señor, eh, podamos, podamos captar. En la oración colecta vamos a rezar lo siguiente. Señor, llena nuestro corazón de gratitud y alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Acá se refuerza esta idea de que Cristo, que ha vuelto al Padre pasando por el camino de la cruz, nos muestra a nosotros también el modo de regreso hacia Él. Si nosotros tenemos que regresar allí donde está nuestra cabeza, necesitamos recorrer el camino que recorrió nuestra cabeza, que es el camino de la cruz. Pero además, si Cristo fue enviado con una misión, Él también nos envía con una misión. ¿Y cuál es la misión con la que envía? Ser sus testigos hasta los confines del mundo y hasta que Él vuelva. Completar en el cuerpo, dice San Agustín, la iglesia completa en sí la pasión del Señor. Pero además otra cosa, como Cristo asciende a los cielos con nuestra humanidad, que es algo que también hicimos énfasis al inicio, Dios se hace hombre para que los hombres pudiéramos ser como Dios. Eso es básicamente la idea. Cristo, el Verbo de Dios, asume nuestra humanidad y la eleva al cielo para que con nuestra humanidad elevada nosotros podamos divinizarnos, es decir, ser santos, ser otros Cristos. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, cristificarnos, divinizar nuestra humanidad, hacernos semejantes a Dios y por ende partícipes de la vida eterna y por ende coherederos con Cristo, por ende reinar con Él. Pero para poder llegar a todo esto tenemos que caminar como Él caminó, es decir, pasar por el camino de la cruz. Esa es la oración colecta y la oración después de la comunión. El prefacio de la ascensión, que es bellísimo, dice lo siguiente: porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Creo que la oración del prefacio, que es justo la parte previa a cantar el santo dentro de la misa, resume muy bien todo lo que hemos querido expresar. Entonces, para recapitular todo, este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión de Cristo. En la solemnidad de la Ascensión de Cristo podemos contemplar directamente del misterio uno de los fundamentos más fuertes por los cuales Cristo es Rey, y de algún modo la ascensión de Cristo tiene fuertes repercusiones para nosotros. Primero, porque antes de ascender a los cielos, nos envía con una misión. Segundo, porque al regresar al Padre nos muestra el camino que hay que seguir, que es el camino de la cruz. Pero también porque Él nos envía para que regresemos a Él. Cosas concretas que impactan en nuestra forma de vivir esta espiritualidad y en nuestra vida cristiana. Primero, estamos llamados a estar en este mundo con la firme esperanza de que esta no es nuestra patria, sino de que vamos a llegar a nuestra patria celestial, que es la que Cristo nos prepara por estar a la derecha del Padre. La humanidad puede habitar en el reino de los cielos porque Cristo, que es el Rey, ya la ha asumido y ya ha puesto a la humanidad en el cielo. Entonces, todo lo que hagamos en este mundo
Lo hacemos con la certeza de que Cristo nos acompaña. Recordemos la imagen de la nube. Con la certeza de que Él nos ha enviado, pero también con la certeza de que Él nos espera. Segundo, nos envía con una misión, la de ser testigos, y esta misión implica la cruz. En la misma medida en la que vivamos la vida de Cristo y abracemos la cruz, vamos a poder decir que también vamos a poder reinar con Él. Si la cruz muestra una cara de la moneda de lo que implica el trono de Cristo, la ascensión completa el otro. De la misma manera, si nosotros queremos reinar con Cristo por toda la eternidad, tenemos que vivir esta vida, que es un valle de lágrimas, abrazando la cruz. Ese es el modo en el que vamos a dar testimonio de Cristo. Pero justamente en la ascensión de Cristo, y quiero volver a recalcar esto, viene una misión. Cumpliendo esa misión, tenemos la esperanza de ascender con Él a los cielos, pero también completar la obra que Él comenzó hasta que Él la realice regresando. Estos son un poco las directrices espirituales que nos dan la solemnidad de la Ascensión. Pues nada, es como si se hubieran escuchado una homilía de 1 hora completa, así que felicidades, qué paciencia. Espero que este domingo la homilía de su párroco sea más corta, pero también que esto que hemos meditado hoy nos ayude a vivir mejor la solemnidad de este domingo, y que viviendo mejor la solemnidad de este domingo, que en algunas partes del mundo es en realidad mañana jueves, podamos nosotros también vivir mejor nuestro seguimiento de Cristo. Hasta acá entonces concluye. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación y dejar un pequeño espacio de preguntas.